Ha realizado investigaciones sobre la industria minera boliviana, las cuales han sido publicadas en revistas académicas y para el público general en Bolivia y en el exterior. Nos compartirá reflexiones sobre el proceso de juntar distintas perspectivas sobre la crisis y cómo los coordinadores navegaron los varios componentes y apuestas políticos, editoriales y de investigación dentro de un volumen que incluye trabajos académicos como también no académicos. Dawn Marie Paley es periodista en México y autora de los libros Drug War Capitalism y Guerra Neoliberal, Desaparición y Búsqueda en el norte de México. Como editora y colaboradora con medios independientes en México, los Estados Unidos y Canadá, Paley ha publicado innumerables traducciones al inglés de notas y artículos de reconocidos periodistas y escritores de la izquierda crítica latinoamericana. Después de casi 15 años del periodismo independiente, Paley se unió a un pequeño equipo en México para lanzar el medio digital Ojalá este marzo pasado, donde actualmente se desempeña como editora. Paley compartirá sus reflexiones sobre esfuerzos de ampliar una pluralidad de voces críticas dentro del análisis periodístico en base de estas experiencias y su cobertura en Bolivia y también la región más ampliamente. Finalmente, Amy Kennemore, antropóloga y miembro de nuestra facultad, colega nuestra, vivía en Bolivia entre 2014 y 2019, mientras que se llevó a cabo sus tesis del doctorado sobre el ejercicio del pluralismo jurídico dentro del marco del Estado Plurinacional de Bolivia. Es coautora de varios artículos académicos e informes que han sido publicados en inglés y español sobre la investigación colaborativa, pluralismo jurídico, políticas contra el racismo y la discriminación, entre otros temas. Ella va a comentar sobre el libro y el trabajo de los dos invitados para luego abrir una sesión de preguntas y reflexiones donde todas serán bienvenidas a participar en presenciales y virtualmente y en español o inglés o cualquier otro idioma, siempre que conlleve traductor o traductora. Sin nada más decir, doy la palabra a nuestro primer parlante, a menos que quisiera añadir una palabra, Amy. No, creo que sí estamos listos para empezar, que todos se escuchan bien y estoy poniendo en el chat para que se puedan acceder en inglés. Cualquier duda o problema nos avisan, por favor. También tenemos un Q&A que es disponible si vayan a poner hacia algunos comentarios o preguntas. Luego de comentar vamos a abrir todo y ahí ya se pueden colocar ideas, pero yo creo que sí, que somos pocos, ya podemos igual charlar nomás entre nosotros. Gracias. Lai, paso la palabra a ti. Muchas gracias por la invitación y primero por la presentación a Eric Calderón. Es un placer para mí estar aquí y debo resaltar mi agradecimiento para Amy Kennemore y para Luciana Marcos, quienes organizaron este evento, ¿no? Así que muy complacido de estar en esta ocasión. Yo voy a estar hablando un poquito lento, así nuestra intérprete puede hacer la traducción también al inglés. Así que con las disculpas del caso, ustedes son ya creo que conocedores de la dramática crisis que pasó Bolivia entre el 2019 y el 2020. Una crisis que, quiero resaltarlo muy claramente, costó la vida de más de 30 personas en el país, personas que murieron antes y después de la renuncia del presidente Evo Morales. Producto justamente de esta crisis dramática que paralizó totalmente el país, polarizó a todas las familias dentro del país y polarizó también a gran parte de la intelectualidad y la gente que sigue los procesos políticos latinoamericanos en el extranjero. Luis Claros, quien es profesor o docente en el Centro de Posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, y mi persona,
Habíamos comenzado a discutir sobre la posibilidad de reunir un conjunto de trabajos que no necesariamente académicos y no académicos, que le den una mirada a la crisis política que había atravesado recientemente en nuestro país, pero además que nos permita reflexionar y permita disputar la memoria histórica que iba a quedar sobre la crisis que había atravesado el país, ¿no? Así que el concepto inicial del libro era una apertura al diálogo, pero también una disputa un debate sobre la memoria histórica que esta misma iba a dejar, ¿no? En este sentido, nosotros invitamos a una serie de autores. Al final reunimos 15 trabajos, 15 autores, incluyendo mi persona. De alguna manera, esto lo recalco, yo estaba tratando de que el libro fuese algo más fuese representativo de las diversas posturas teóricas y políticas existentes dentro del país. Esto sin duda tal vez no es lo más adecuado de decirlo, y tal vez Luis Claros tiene la expresión correcta para llamar lo que hicimos, ¿no? Entonces reunimos en nuestro libro un conjunto de perspectivas que alguna medida representativas, tal vez no tan representativas, expresan diversas voces existentes dentro del país, pero todas ellas se enmarcan dentro de lo que Luis llamó el horizonte que se abrió a principios de los años 2000 en Bolivia, el horizonte político y popular que se abrió a principios de los años 2000. Para quienes vayan a tener la posibilidad de leer próximamente la traducción en inglés o quienes hayan leído ya la edición en español original, van a ver que hay un conjunto de posiciones pro más y anti más, para comenzar con algo, que es creo que algo muy original del libro. Si ustedes revisan la inmensa mayoría de las publicaciones que se han producido en los últimos años sobre Bolivia, son claramente partidarias, ¿no es cierto? Y generalmente uno lee una voz dentro de las múltiples voces existentes, ¿no es cierto? O es una voz claramente pro movimiento al socialismo, o son voces claramente anti movimiento al socialismo, ¿no? Así que nosotros tratamos de reunir voces de ambos campos, que no necesariamente son la totalidad, pero al menos son los campos centrales, ¿no es cierto? Y hay voces que estuvieron más o menos al medio, ¿no? En alguna medida anti-más, en alguna medida pro-más, ¿no? Desde el punto de vista ideológico y político, lo que hemos hecho es reunir voces que pertenecen al campo indigenista. Hay autores que se pueden autodenominar de alguna manera de esta forma. Hay voces feministas, hay voces también que son influenciadas por el marxismo, y hay voces también que se podrían denominar anarquistas, entre otras, ¿no? Como ya lo había mencionado, también nuestro volumen reúne artículos propiamente académicos. Van a notar o podrán notar que hay muchos trabajos que tratan de reunir un conjunto de evidencia, articularla con un aparato teórico y tratar de lanzar algunas conclusiones en base a aquello. Estos son una parte sustancial de los artículos producidos o publicados dentro del libro. Pero por otro lado, también tenemos artículos que son más propiamente o más característicamente periodísticos, ¿no? Que tratan de enfocarse en la crónica de los eventos, ¿no? Y por otro lado, y que reflejan y que reaccionan más sobre el vuelo, digamos, sobre los eventos, ¿no? Y por último, hay voces también o artículos que son más propiamente posiciones desde el activismo. No quiero encasillar a todos los trabajos dentro de estas tres categorías desde esta perspectiva, pero sí de alguna manera sintetizan los diversos trabajos que hemos tratado de reunir, ¿no? Algunos trabajos no son propiamente académicos y están un poco más mezclados con periodismo, y hay trabajos que de alguna manera que tienen una postura claramente política, pero a la vez tratan de hacer algo desde la academia, ¿no?
También dentro del volumen podrán ver que hay una cantidad de autores que son muy conocidos dentro de nuestro medio. Hay gente que tiene una trayectoria muy larga, y voy a comenzar a mencionar algunos nombres en este caso. Está Luis Tapia, Roger Cortés también participó, o está Fernando Mayorga y María Teresa Segada, como para mencionar algunos de los nombres de entre los autores más conocidos en nuestro medio. Pero también hay diversas voces que son nuevas o que no son tan conocidas en nuestro medio. Me incluyo en mi persona, o lo puedo mencionar a Huáscar Salazar, ¿no? Y tuvimos la invitación o la colaboración de Dawn Marie, que está aquí también presente, y que es la única autora extranjera que participó dentro del volumen, y que creemos que también aporta con una perspectiva que es diferente al reflexionar sobre los debates que se produjeron en el extranjero. Y esto me permite también mencionar que otra de las características del trabajo justamente fue tratar de reunir diversas perspectivas desde diversas regiones, ¿no? Es cierto que el grueso de los artículos vienen del eje central. La mayoría de los autores y los artículos tienen una perspectiva desde el Alto, desde La Paz, desde Cochabamba y de Santa Cruz, pero también tenemos la participación de al menos Potosí, ¿no? Así que de alguna manera hay una representatividad regional también dentro del volumen. Ahora, un poquito ya entrando en las complicaciones de editar o coordinar un volumen como este, que creo que es uno de los temas que más le interesa al público aquí de UC San Diego. Luis Claros y mi persona no actuamos como editores que en base a las revisiones que hemos hecho de los borradores originales, decidamos incluir o excluir por razones académicas, de evidencia presentada o metodológicas, X o Y, Z artículo. Hemos hecho, sí, una ronda de revisiones y hemos expresado nuestros comentarios a los autores, con la intención de que los autores puedan reflexionar sobre estos comentarios y ojalá mejorar, al menos desde nuestra perspectiva, los artículos originales, ¿no? Pero nuestros comentarios y nuestras sugerencias en ningún modo estaban enmarcados en lo que usualmente se hace en la academia, ¿no? Que es una revisión editorial, que revisa la metodología y que en base a eso pueda excluir o incluir ciertos artículos. Eso no hemos hecho, justamente porque el carácter de la publicación que queríamos hacer es de alguna manera una publicación que exprese la diversidad de voces existentes dentro del país, ¿no? Pero sí les hemos dado, además de esto, una posibilidad a los autores de intercambiar sus opiniones sobre los borradores presentados, ¿no? Así que hemos tratado, en la medida de las condiciones de tiempo y de disponibilidad de los autores, que los autores mismos entablen un diálogo y un debate entre ellos mismos, ¿no? Creo que de alguna manera este debate ha sido fructífero y ha mejorado en alguna medida los trabajos presentados. Así que hemos tenido esa ronda de discusión que ha sido, creo que, bastante valiosa. Finalmente, quiero mencionar que la Fundación Rosa Luxemburgo financió el libro y tuvimos el muy valioso aporte de Plural Editores, que es una de las casas editoriales más importantes del país, como ambos auspiciadores de este texto, ¿no? Finalmente, aparte de todas las complejidades editoriales de producir un volumen en el que se encuentran diversas perspectivas políticas y teóricas, algo que creo que es característico y más importante sobre este libro es el hecho de que, a diferencia de otros volúmenes, en nuestro esfuerzo de permitir este debate sobre la memoria histórica, creemos que los lectores pueden estar frente a un volumen en el que ellos mismos pueden juzgar la validez de los argumentos y la validez de la evidencia, confrontar el conjunto de la evidencia y confrontar el conjunto de los argumentos que se presentan. De nuevo, desde diversas perspectivas, en muchos casos sumamente contradictorias y opuestas, ¿no?
Así que en vez de decirle al lector que esto o aquello es lo que efectivamente ocurrió en Bolivia y tener un volumen monolítico, de una perspectiva política monolítica, nosotros creíamos que era importante que se reúnan estos artículos y que sea la misma evidencia y la misma fuerza de los argumentos la que permita decidir a los lectores sobre cuáles son las interpretaciones más correctas de lo que ocurrió en Bolivia entre diciembre del 2019 y diciembre y octubre del 2020. Bueno, eso es más o menos en general el proceso por los cuales, o por los caminos que hemos recorrido para producir este volumen. Debo decir que finalmente este ha sido un volumen bastante complejo para editarlo, justamente por el carácter sumamente polémico de los eventos, ¿no es cierto? Nosotros no queríamos imponer una línea política, pero simplemente dejar un documento histórico que permita justamente que los argumentos más fuertes y la evidencia más fuerte sean las que predominen en el mediano y en el largo plazo. Esperamos que, y lo digo sinceramente, esperamos Luis y yo, que este volumen justamente sea uno de los pilares más importantes para evaluar la memoria histórica de los acontecimientos de esta dramática crisis ocurrida en Bolivia. Bueno, eso les puedo comentar sobre la parte editorial y de producción del libro. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, y para compartir estas experiencias. Y creo que sí, ya vamos a poder volver a charlar sobre contenidos, si hay interés en eso. Muchas cosas para reflexionar. Ahora voy a pasar la palabra a Don Haley, que nos va a hablar sobre su capítulo y también otros proyectos que tiene en camino, lo que prefieres. Claro. Gracias, Don. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Amy, por la organización. Gusto ver a Vladimir y otros compañeros aquí conectados. Yo tengo una pregunta por Vladimir. No sé si está disponible en PDF el volumen ahorita, pero yo pensaba compartir mi capítulo que sí está traducido en inglés y este link sí lo tengo, pero quizá los podemos compartir en el chat para evitar alargarme demasiado. Aparte yo siempre digo que soy escritora, no habladora por algo, no locutora de radio o podcastera o algo así. Siento que me expreso mejor al escrito, entonces ahí está en el chat el PDF por lo menos de mi capítulo y a lo mejor en un ratito más Vladimir puede compartir. También voy a hablar un poquito lenta por la cuestión de la interpretación y pues agradezco mucho a los compes que están haciendo este trabajo. Vladimir me invitó a mandar un ensayo para este libro a raíz de una experiencia compartida de estar tratando de sacar durante la crisis política otras perspectivas desde la izquierda sobre lo que estaba pasando en Bolivia. Desde Bolivia, desde otros países de América Latina, de parte de reconocidos autores como Silvia Rivera, como Raúl Sibeki, como Raquel Gutiérrez Aguilar, pero también de personas que están en el campo, personas que pidieron un anonimato, escritores, digamos, un poco menos conocidos. Yo entonces estaba trabajando como editora en una página que se llama Toward Freedom, y pues cuando empecé ese trabajo me dieron como campo abierto de publicar lo que yo veía importante. Entonces, eso fue como, digamos, la primera crisis importante que pasó cuando yo ya estaba trabajando ahí y pues con todo lo entramos, principalmente a través de traducciones al inglés de estos autores que ya mencioné. Y entre estos autores es Vladimir, o sea, así lo conocí, mandó un texto y también en este entonces conocí a Amy y fue un contexto de estarnos conociendo y estarnos diciendo qué está pasando, por qué no hay más espacios para que estas voces, que son voces algunas muy reconocidas de una trayectoria de activismo de décadas, pero digamos
de un activismo, de un periodismo autónomo, independiente, de izquierda, pero con una crítica del MAS, digamos, o de Evo Morales en particular. Era una situación muy, muy estresante y pues me da gusto como estar otra vez juntos con algunos años ya de reflexión y ese libro representa como este esfuerzo también de dejar, como dice Vladimir, un documento, digamos, que reflexiona un poquito esto. Entonces, mi ensayo, mi capítulo que compartí en el chat, reflexiona un poco esa experiencia, ¿no? De yo ingenuamente pensando que las personas iban a decir, órale, qué interesante leer voces de la izquierda sobre lo que está pasando en Bolivia, cuando lo que pasó fue el contrario, o sea, fue un clima de censura, fue un clima de mejor no hablen, fue un clima de ligar a cualquier persona que dijera que había algo que criticar, que había algo que cuestionar en la narrativa oficial del golpe de Estado, que básicamente que esas personas eran equivalentes al Departamento de Estado, que seguramente reciben algún fondo de Estados Unidos, ligarnos con la CIA, o sea, realmente acusaciones muy graves, señalamientos muy, muy fuertes, porque se introdujo como ese discurso súper polarizante desde un poquito antes del 10 de noviembre sobre que si fue golpe o no fue golpe, ¿no? Y la postura correcta de la izquierda era que fue golpe, y si tú cuestionas esa narrativa, eres una fascista, básicamente, ¿no? O trabajas por el gobierno de Estados Unidos. Y quisiera ahí citar, lo malo es que yo todavía no tengo mi copia del libro y no encontré ahorita el PDF, entonces voy a citar lo que creo que dice. Lo que me escribió una persona que se llama Vijay Prashad, que en ese momento estaba haciendo una campaña en muchos medios para promover la idea que lo que pasa en Bolivia es un golpe de litio. Él escribió a mi editora en Toward Freedom tratando de que bajáramos notas, de que no publicáramos estas voces de la izquierda boliviana. Y lo que me dijo era lo siguiente: pelear contra el golpe, lo que hay que hacer ahorita es, y cito, pelear contra el golpe y dejar en claro que ahora no es momento para matizar. Y eso era un poco la frase muy, digamos, que escuchábamos todo el tiempo. En inglés, now is not the time for nuance, ¿no? Yo lo estoy diciendo tal como no es el momento de matizar. Esto fue usado para cerrar espacios, en mi caso, en Toward Freedom, tuve que cerrar la cobertura de Bolivia porque ya el consejo editorial no quería más notas sobre este tema. Y bueno, esto para mí pues ha cambiado de alguna forma mi vida. Esa experiencia fue muy dura, mucha presión, mucha censura, mucha crítica de personas que consideraba yo amiga o aliada. Pero lo otro es que me doy cuenta, han pasado 3 años y medio, que para estos señores que estaban tan enfadados en defender a Evo Morales y en decir que sí fue golpe y que no hay forma de cuestionar, que nunca hay momento para matizar. O sea, ellos no permiten, no quieren que maticemos. Y esto para ellos hay una formulación que usan que básicamente es maoísta, que es que hay niveles de contradicciones y tú como persona gringa dentro de Estados Unidos, o comunicándose, digamos, en inglés con lectores, otros gringos o canadienses, como sea, lo mismo, digo yo, que la contradicción primaria es el imperialismo. Y esto es el imperialismo de Estados Unidos versus otros países. Entonces tú debes de solamente documentar y hablar del papel de Estados Unidos en todos lados y no investigar o ir más allá. Y eso para mí es una forma de solidaridad, entre comillas, muy vacía. Es una forma bastante colonial, yo diría, de estar en el mundo.
de estarle gritando como persona en Estados Unidos a una persona en Bolivia, explicándole qué está viviendo, qué está pasando en su país, cuál es la línea correcta. Eso me parece una cosa que vale mucho la pena pensar, procesar. Yo estuve en Bolivia hace 2 meses y con eso voy a cerrar. Y pues esa cuestión de matizar otra vez surge, ¿no? Porque sigue todo muy polarizado. Ahorita hay un problema muy grave con el acceso a dólares en Bolivia. Y no había forma de entablar o de hablar de lo que pasa con la cuestión de acceder a dólares sin que te dijeron que estás tratando de desestabilizar el gobierno, ¿no? O sea, cuestionar la política económica del gobierno boliviano, ahorita del MAS, era otra vez colocada desde los oficiales de gobierno, desde sus aparatos de comunicación, como un esfuerzo para desestabilizar. O sea, siempre posicionando así, ¿no? Entonces, esta cosa de matizar, creo que realmente eso es el trabajo del periodista, es el trabajo de la investigadora en ciencias sociales que está trabajando en otro país, es matizar. Lo otro es propaganda a favor de un gobierno y pues están en su derecho de hacerlo. Creo que lo que quisiera quizá ahí como desmenuzar es cómo diferenciar entre estas dos cosas, dónde vamos a sacar la información y cómo hacemos para escuchar realmente en estos momentos de crisis a nuestros compas, a nuestros aliados, a las personas que están en el territorio arriesgando su vida, movilizándose, luchando por la justicia social. A raíz de toda esa experiencia fundamos finalmente, porque me quejé como salí de ese medio, me quejé durante como 2 años así de no puedo creer la estupidez de esta postura, y pues ahí fundamos un semanario digital que se llama Ojalá, acabamos de lanzar, voy a poner en el chat un link a nuestro boletín. Me gustaría mucho si se dan de alta y hemos tenido colaboraciones ya de Bolivia, de otros países y hay contenidos en inglés y español. Lo que queremos hacer ahí es tratar de refrescar los debates en todos lados, la verdad, no solo en inglés, también en español, dando lugar, dando espacio a izquierdas que están a la izquierda de proyectos oficiales que dicen que son de izquierda, ¿no? A partidos como Morena aquí en México, como el MAS, etcétera. O sea, debemos de tener esos espacios y entonces ojalá es un esfuerzo en esa dirección. Con esto voy a cerrar mi participación y muchas gracias. Muchísimas gracias, Don, y también Vladimir, por compartir con nosotros. No quiero decir demasiado para tener más tiempo para reflexionar entre todos, pero sí quisiera empezar agradeciéndolos a ambos por estar aquí y compartir su trabajo. Como Don mencionó, nos hemos conocido a partir de esta crisis. Y para mí ha sido algo muy refrescante de encontrar gente que quisieran insistir así y siguen insistiendo así, tratando de compartir y recuperar esta memoria. Y al leer el libro me da mucha alegría por ver que estas voces y perspectivas no se han ido así a la basura en estos momentos de debate. Y creo que si nosotros aquí en nuestro programa de estudios latinoamericanos aprovechamos oportunidades para centrar perspectivas y conocimientos alternativos, y este trabajo y estas experiencias igual creo que sí nos da mucho para reflexionar sobre los desafíos de hacerlo, de entender la lógica políticamente donde un académico va a insertarse y con muchas responsabilidades en ciertos contextos y momentos. Y solo algunos temas o algo que en esta línea de reflexión quisiera compartir y luego abrir a todos. Primero, cosa que para mí me llama la atención es que estos trabajos apuntan un desafío que personalmente me ha sentado durante un tiempo
lo de la importancia de resistir la necesidad de explicar lo que pasó de manera definitiva y concluyente, como dice Don, lo importante de matizar a contextos siempre es para mí nuestra responsabilidad. Y, a ver, perdón, tenía algunas notas. Y ¿cuándo y cómo se da relevancia o peso a ciertos factores en un análisis frente a otros? Es una cuestión política que ya sabemos muy bien. También, como muestra María Galindo en su capítulo en el libro, hay muchos límites y riesgos de las dicotomías y tesis dominantes que nos obligan a responder si hubo golpe de Estado o fraude electoral. Y en el capítulo de Vladimir, que habla de un giro de casi 360 grados, destaca una serie de hechos y declaraciones contradictorias durante la crisis y también factores contingentes en el año que siguió hasta que la vuelta de poder de MAS en octubre de 2020. Y en mi experiencia al volver a Bolivia a visitar mis compas, colegas y hablar de procesos, como dos cosas que me llaman la atención. Primero, antes o poco después de la crisis, que sí nadie sabía qué ha pasado. Hubo una confusión total, pero hablando con mucha gente, todo tiene otra versión distinta en base de sus propios miedos y experiencias y quejas, quizás podemos decir, y fue muy diverso. Entonces, creo que sí es otra cosa muy importante de dejar abierto eso y recuperar esta memoria. Es un gran aporte del libro. Y volviendo a otro tema de reflexionar bastante de qué ha pasado en el momento de tratar de expresar lo que para mí, trabajando, viviendo en espacios muy críticos contra el MAS, algunas por el MAS, pero muchas críticas por 5 años y casi todos los días me ha pasado hablando, charlando, aprendiendo de gente que están criticando para mejorar el proyecto o para ir más allá para su propia agenda de autodeterminación que ya se ha desviado por el MAS. Y entonces para mí en este momento no hubo ninguna duda de lo que está pasando. Y sí sé que ya tenía esta interpretación de los hechos en el momento, pero lo chocante para mí era, y para mí muy traumática, y también esto me ha cambiado mi vida, porque estaba así entonces acabando mi tesis, y fue chocante a ver en esos momentos cómo se van cerrando espacios críticos y insistiendo que hubo otra realidad, y conocer el trabajo de Don y lo que está saliendo en Toward Freedom, para mí parecía un espacio muy importante, y lo que ha pasado luego ha sido algo de, agradezco mucho la reflexión y análisis de Don para dar más luz de las lógicas de esta tendencia, porque hubo mucho para aprender sobre el momento. Creo que sí, dos cosas igual de que ha pasado sobre una presión de tomar una postura correcta, como ya dijo Don, y también una tendencia de insertar y interpretar la crisis en el contexto político de los Estados Unidos. En su capítulo, Don habla sobre el hecho de recordarnos que era el momento cuando está todavía Bernie Sanders postulándose para presidente democrática, y hubo mucha presión y declaraciones contra el golpe y esta puesta de posiciones. Yo creo que sí me da una cuestión de ética y responsabilidad que tenemos como académicos. Y no, realmente estaba pensando desde entonces que no tenemos así pautas o acuerdos y en esos momentos como para decir cuando hay una crisis de tomar una pausa y no hablar con la prensa inmediatamente, decir lo que ha pasado, porque realmente eso hace daños. Y lo que vemos ahí volviendo, y lo que ya dijo también Don, un contexto donde ya van a imponer el tema de golpe encima de cualquier contexto o crítica. Y sí ha contribuido el conocimiento académico a esos procesos también.
y creo que sí, con los dos es un aporte así tanto en Ojalá como el libro en sí, que yo veo así algo similar, parecida de poder tener esas voces centrados. Y también otra como pregunta para ustedes y en particular Don, porque su trabajo bastante en el tema de traducir notas que está saliendo de Latinoamérica para que entran en espacios. Creo que sí se hace mucha diferencia también, que tenemos que dialogarnos en las dos direcciones para aprender. Y con los dos, el libro, tanto Ojalá, ya estoy incorporando en mis clases para charlar de esas cosas bastante importantes, porque ese es el último tema que quiero cerrar con esta es ideas sobre la coyuntura que vivimos ahora y estos marcos que hemos tenido viejos de interpretar la realidad que no nos sirven para entender lo que está pasando. Es bastante complejo y los capítulos en su conjunto nos da muchos como modelos de ver cómo se pueden dejar abiertas estas cosas, no imponer nuestros análisis demasiado y aprender. Hay aportes bastante increíbles como analizar cómo usan las redes sociales para codificar cosas sobre racismo, lo que implica cuando ya está muy politizada. Y esos son igual otro contexto que vivimos acá en los Estados Unidos, pero procesos similares, parecidos que debíamos ir para aprender y finalmente creo que sí, Bolivia nos da muchas lecciones. Yo me fui a vivir allá con mucho amor porque es un país bastante increíble y inspirante. Y todavía creo que sí, Latinoamérica y los Estados Unidos tenemos mucho que aprender y podemos aprender desde la crisis hasta los impulsos y otros horizontes que sigan vigentes, aunque así ese es el riesgo que están muchas voces en ese libro diciendo y el impulso del libro está para decir que sí tenemos que tratar de buscar en otros lugares, otros espacios, por ejemplo, donde está un discurso de qué ha pasado con no cuidar la madre tierra, no defender los derechos indígenas y qué ha pasado, pero al mismo tiempo como en Ojalá, que salió hace poco, una nota sobre luchas en Santa Cruz y lo importante de esto encima de todo el contexto que sigan luchando por varios años y para tomar estos problemas urgentes en sus propias manos y en esto tenemos otros horizontes que vayan mucho más allá de partidos políticos y elecciones electorales. Y por eso voy a abrir así reflexiones a los dos o otras personas que si tengan así preguntas o comentarios, nos avisa. Está abierta a todos. Sí, Nancy, por favor. Hola y muchas gracias, Don y Vladimir. Muchas gracias, hola. Un gusto verles y escuchar de ese volumen. Estoy muy animada a leerlo y gracias por poner el PDF en el chat, que todos podemos leer. Una pregunta que quería poner es que, como ambos han dicho, realmente ese momento fue algo que nos dividió mucho a todos los que queremos a Bolivia. Era un momento o estás de acuerdo que es un coup de tal o no, y punto. Había una línea marcada. Y estas divisiones, yo creo, perduraron un gran rato. Y quería preguntarles qué piensan ustedes ahora de esta división. ¿Se ha curado un poquito? ¿El tiempo se ha mejorado las cosas? ¿O la gente quede en... Y ahora estoy hablando sobre el grupo intelectual, ¿no? Porque me gustó mucho el comentario en el chat de ¿cómo se llama?
perdón, alguien dijo que estas divisiones no se vieron tanto en movimientos sociales, pero a ver, en el grupo intelectual, ¿las divisiones siguen así o las cosas han matizado un poquito? A ver, ¿dónde estamos? Yo puedo comentar un poquito sobre eso. A mí me da la impresión que la versión oficialista del MAS de que hubo un golpe de Estado, y aquí ya un poco expreso mi propia opinión, se ha consolidado y se ha ido consolidando, de hecho, en gran medida por influencia extranjera, por la influencia de las posiciones extranjeras, de los estudios que se hicieron en el extranjero sobre el conteo de votos, de ese centro en Washington, la cobertura periodística por medios importantes, el New York Times y otros medios grandes, la cobertura de RT rusa, la cobertura de Telesur, que se ha filtrado por diversos medios en espacios bien íntimos, populares, mediante WhatsApp, reproducidos miles y miles de veces. Yo creo que se consolidó gradualmente y en alguna medida creo que la versión oficialista del MAS es la que ha predominado y sigue predominando en estos momentos en el país. Yo siento que en los círculos intelectuales las divisiones son muy viscerales y muy claras. Creo que yo participo en algunos grupos de WhatsApp con intelectuales bastante afines al MAS y tengo participación en los grupos de WhatsApp con intelectuales que son anti-MAS y son muy claras las divisiones. Si alguien cree que hubo golpe de Estado, es definitivamente alguien pro MAS, y viceversa. Si alguien cree que hubo fraude y no hubo golpe, es alguien anti-MAS. Creo que las divisiones son muy claras. Creo que es en gran medida la propaganda más que la evidencia sobre los hechos, la que ha terminado imponiéndose en el último tiempo. Y espero más bien que nuestro libro y nuestro volumen, justamente por eso decía que es una batalla por la memoria histórica, que nuestro libro más bien contribuya a disputar estas versiones oficiales de lo que se ha quedado, ¿no? Y más allá de discutir de que en términos dicotómicos, trascender, ¿no es cierto? Discutir lo que es esencial sobre el proceso político que ocurrió en el país en estos últimos 15 años, ¿no? Las limitaciones del proceso político, al menos para gente como que creemos o que estamos en este horizonte político, gente que creemos que el MAS nunca fue nacionalista, nunca fue indigenista y nunca fue un gobierno de defensa de la madre tierra, ¿no? Creemos que justamente hay que abrir un debate para ir más allá del horizonte limitado, neoliberal, en mi manera de ver, neoliberal con poncho, permítamelo decirlo, de alguna manera con adjetivos, ¿no? Así que creo que justamente el debate con evidencias, con argumentos, ojalá nos permita ir más allá. Y una vez con la ayuda también del tiempo, ¿no es cierto? Porque en la medida en que nos hemos enfrascado durante una crisis bastante larga de un año en esto, es muy difícil ver con serenidad y calma que son necesarias para estos hechos, ¿no? Verlos con serenidad y con calma y justamente mirar el horizonte de mediano plazo más allá de los marcos bastante conservadores que creo que nos hemos enfrascado en Bolivia en los últimos 15 años. Yo nomás quisiera compartir una anécdota. Yo no estudio Bolivia, soy periodista y lo que más hago es aquí en México, pero tuve la oportunidad de estar en marzo con compañeras muy queridas y hubo un encuentro feminista en Cochabamba, pero de mujeres que venían de colectivas un poquito al nivel nacional, ¿no? Venían de La Paz, de Santa Cruz, de Oruro, de Cocha. Y lo que me pareció demasiado interesante es que todavía hay un proceso de desmenuzar qué pasó, ¿no? O sea, esto se está procesando todavía, por lo menos en este espacio. El primer día abrieron pues con una ceremonia y de ahí pues una plática entre todas de
lo que hemos vivido en los últimos años. Y lo que me pareció súper interesante ahí es que algunas chicas decían, pues para mí fue golpe, y yo lo viví de esa manera. Y otras decían, para mí no fue fraude, fue autogolpe, lo que sea. Y lo que más me gustó es que como que esa palabra era como lo de menos. Era como, bueno, pues ya dije como esta palabra, entonces ahora pasamos a qué está pasando en el país, que realmente debatir si fue golpe o no golpe o dividirnos por eso como feministas no tiene ningún sentido, o sea, porque lo que está pasando que terminamos hablando es el encarecimiento de alimentos, la violencia feminicida que está aumentando, la crisis económica latente, ¿no? El extractivismo, etcétera. Entonces, eso me gustó y me dio como una pista para entender que no, yo siento en este pequeño anécdota que por lo menos en este espacio feminista, este debate de que sí o no, esta palabra no importa porque no nos ayuda a entender. Y eso me gustó, me mostró que hay mucha potencia ahí también con las chavas, de dar su explicación, de entender de su modo y no quedarse ahí, sino entonces qué viene, ¿no? Y cómo seguimos. Y también para decir que el 8 de marzo también fue una fecha otra vez con movilizaciones históricas en las ciudades de Bolivia, en otras regiones de Bolivia, que no es cosa menor. Tenemos aquí un comentario de América Torres que voy a leer, un par de cosas igual para entrar. La fracción sigue latente y conflicto último de diciembre de 2022 lo ratifica. No estoy de acuerdo con la afirmación que no se incorporan sectores masivos de movimientos sociales en Bolivia. Casi 2 millones de bolivianos se identifican con la nación quechua aymara. El hecho de que estos no acceden a redes de forma masiva no niega su existencia. Y creo que sí es un punto muy importante de igual destacar lo importante de escuchar, de estar presente y dar espacio para estos tipos de reflexiones también. Algo de mi propia reflexión igual, viendo en los últimos años, es que estos debates y estos impulsos que ha sido tan fuerte antes, como para la autonomía indígena, por ejemplo, a exigir sus derechos indígenas por las naciones y pueblos indígenas, sigue vigente, aunque sí con cosas que Vladimir también habla en su libro, con el tema de pandemia, con muchas cosas que ha pasado, que ha sufrido. Hay políticas que están siempre en varios lugares, y como dice Don sobre estos impulsos que estaban en estas reuniones y en las marchas de marzo, creo que siempre está. La cosa es como dar energía, escucharlas y aprender también, en lugar de estar siempre hablando de estas temáticas tan no útil como es el tema de golpe o fraude, y vamos adelante. No sé si tienen otra reflexión, pero esa es mi idea. Hay otros más también. No sé si quieren así, Vladimir, responder o de algunas de las otras. Tengo otra pregunta aquí en el chat, por en las preguntas. En medio de debate político que se presenta, ¿hay alguna indicación? Perdón, hay algo, debate, perdón. En medio del debate político que se presenta, ¿hay algún indicador sobre la injerencia de la cosmovisión andina en el discurso político? ¿Alguien quiere tocar, responder? La verdad a mí me parece medio complicado responder eso. Lo que me viene más a la mente son los días inmediatos a la renuncia de Evo Morales, las horas inmediatas, las horas y días inmediatos a la renuncia de Morales, y
este maltrato que sufrió la huipala y esta serie de adjetivos discriminadores que se utilizaron contra una parte de la población, ¿no? Adjetivos discriminadores y abiertamente racistas, ¿no es cierto?, que se utilizaron en esos primeros días y horas, ¿no? Entonces, creo que la defensa de la huipala, por decirlo de alguna manera, razón por la cual una gran parte de la movilización en el Alto ocurrió en los días después, en los días que vinieron, y una parte tal vez de la razón por la cual los movilizados que fueron masacrados en Sencata lo hicieron, ¿no es cierto? Creo que si algún componente indígena, para llamarlos entre comillas, o de la cosmovisión indígena, para decirlo también entre comillas, si algo de eso hay, más claramente durante la crisis, ese es el momento más claro en mi manera de verlo. Tal vez unos momentos más simbólicos, más claros, y tal vez uno de los más dolorosos por el hecho de que 10 personas fueron asesinadas en Sencata por el ejército, ¿no? Según los informes de derechos humanos producidos por organismos internacionales, todos unánimemente arguyendo lo mismo, ¿no? Así que si hay algo de ese componente, creo que me viene más directamente ese momento a la mente. Otra cosa que quizá ya puede añadir en este tema es el tema de igualmente en este momento hubo, llegando así al punto de trabajo de Don, intentos de decir que estas protestas sobre Huipala están por el MAS, y creo que sí, lo que yo más escuchaba en este momento era varias voces diciendo que la falta de contenido a esta visión andina que tenía como discurso en el gobierno. Esta fue una razón por la que como se pueden hacerlo, porque están equivocándose que esta bandera era de partido política y no era parte de algo, de una cosmovisión muy sagrada, y algunas así de visiones que se van allá, una crítica más de las indianistas sobre la indigenismo, no puedo decirlo, indigenismo, perdón, o pachamamismo, mejor decir, como un discurso que no tiene contenido. Creo que sí es otro espacio de reflexionar en los errores del pasado, que otra reflexión de mucha gente es que sentía como plurinacionalismo era algo solo para los indígenas y no para todos los bolivianos. Y es otra cosa también chocante, porque desde mi perspectiva, desde los principios, son así las naciones y pueblos que van a luchar para la democracia, para todo el pueblo boliviano, y estas divisiones polares que vemos así, creo que sí están vinculados a eso. A mí me parece que si me permiten intervenir otra vez sobre este punto, a mí me parece que hay un par de crónicas bastante valiosas de gente que estuvo movilizada, que no están reunidas en nuestro volumen, están reunidas en otro volumen. Crónicas valiosas de la gente movilizada en el Alto, ¿no? Y de lo que decía la gente, por qué la gente estaba movilizada, las consignas que se lanzaron, ¿no? Creo que la gente estuvo muy indignada en esos momentos por justo esos ataques racistas, legítimamente indignada, yo creo. Y lo que quiero resaltar es que el MAS instrumentalizó el enojo de la gente, la reacción de la gente, que no era necesariamente una reacción para apoyar al MAS o en contra de la caída del gobierno de Evo Morales, sino era una reacción justamente contra este ataque racista y discriminador, ¿no es cierto? El MAS en su campaña política durante los meses en que se reconstituyó como partido y como vínculo con las organizaciones sociales, en general trató de demostrar
la movilización en el Alto y después las movilizaciones que ocurrieron contra el gobierno interino de Yanine Áñez, fue que muchas de ellas fueron reacciones al uso torpe de adjetivos en muchos de los casos racistas, ¿no? Muchas de esas movilizaciones el MAS las tomó como si fuesen simplemente apoyo al movimiento al socialismo, ¿no? Las instrumentalizó, las mostró como si fuesen articuladas en su totalidad al partido, ¿no? Y creo que justamente estas crónicas de noviembre, diciembre del 2019, y luego el análisis o el reportaje periodístico de medios pro y anti-MAS, todo eso muestra que justamente esos matices o la complejidad de los eventos políticos es muchísimo más que la simplificadora versión del MAS que mostraba simplemente un monolítico movimiento social o sector aymara movilizado en contra del gobierno discriminador, ¿no? Era muchísimo más complejo que eso. Y creo que sí hay otro comentario en el chat que igual abre otro área importante de reflexionar. Que dicen el MAS propagandizó, alimentó y promovió la percepción generalizada del racismo como explicación de la rebelión ciudadanía. Veas el artículo El odio al indio. Y sí, yo creo que sí. Otra cosa que es que yo veo doloroso y de polarización social es en base de cómo se han insertado estas cosas, la realidad, la historia del racismo y actas en este escenario que hace muy difícil dialogar sobre esas cosas ahora mismo. No sé cómo piensan ustedes. ¿Podrías repetir? Creo que no te escuché bien, Amy. Tal Estaba vez hablando, Don podría responder en este caso. estaba hablando sobre el comentario que tenemos en el chat, sobre como quise juntar a lo que estabas diciendo, cómo se van a apropiarse de ciertos así discursos o actos, pero promovió, perdón, la percepción generalizada del racismo como explicación de la rebelión ciudadana en el momento. Sí, no sé si Don también quería comentar sobre esto, pero yo sí creo que el MAS trató de capitalizar los discursos que tienen mayor capacidad de eco. Utilizó esto del racismo, así como esto de la teoría de la intervención imperialista en la caída de Evo Morales, para mencionar dos casos, ¿no es cierto? Y yo sí creo que estoy de acuerdo con P.A.F. Jiménez, sí, me parece que es bastante justo decir que el MAS instrumentalizó, como él dice, propagandizó, alimentó y promovió esta percepción, ¿no es cierto? Sí es cierto, y aquí quiero matizar, ¿no es cierto? Sí es cierto que hubo componentes racistas dentro de la movilización de la clase media, ¿no es cierto? Pero la gente que conoce este país va a tener muchas dificultades para distinguir, pongámonos en términos, en los términos de los marcos raciales de Estados Unidos, que no necesariamente son los marcos raciales y étnicos aplicados en Bolivia, o con los que la gente se autoidentifica y analiza a sí mismo, ¿no? Su propia identidad. Es muy difícil, digo, separar los blancos de los indígenas, ¿no es cierto? En nuestro país los matices son bastante amplios, ¿no es cierto? Hay mucha gente que utilizó o que utiliza adjetivos racistas y discriminadores contra el indígena. Son fenotípicamente también gente andina o indígena, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero eso solo es una parte de la gente.
que se movilizó en el 2019 y me parece muy difícil decir que haya sido el grueso, que haya sido algo que haya caracterizado el conjunto de la movilización, ¿no es cierto? Yo viví en Santa Cruz durante varios meses, ¿no es cierto? Y la gente en Santa Cruz dice, todos estamos casados con collas. Tenemos parientes collas, amigos collas, la tía, los sobrinos, todos son collas, ¿no es cierto? Y la movilización ciudadana en Santa Cruz, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Donde efectivamente hubieron expresiones racistas, pero no fue pues este carácter racista el generalizado de la movilización. Ni tampoco lo fue en Cochabamba, ni tampoco lo fue en La Paz, ¿no es cierto? Y menos en Potosí, ¿no es cierto? Si alguien también trata de considerar lo que ocurrió en Potosí, es muy difícil pensar que el componente anti-indígena haya sido algo que haya movilizado a los cooperativistas mineros en Potosí, o a la población claramente indígena o andina, para decirlo de alguna manera, en Potosí, ¿no? Es muy difícil decir que el componente racista, para concluir, haya sido uno de los elementos más importantes de la movilización. Existió, pero no fue uno de los componentes más importantes. El MAS sí trató de mostrar como si ese fuese uno de los elementos centrales. Gracias, Vladi. Esta me da otra pregunta que tengo, porque hay estos dos capítulos que se trata del tema del racismo y da así creo que sí un luz importante sobre lo que está pasando con los elementos latentes de racismo que se inserta en varios chats por cómo se expresan, así un odio política utilizando expresiones más raciales, digamos. Pero estaba preguntándome el otro día cómo se fueron ustedes así en estos eventos que han tenido en el lanzamiento del libro del año pasado, porque hubo 6, si recuerdo bien, y si hubo así diálogos entre así como este espacio de dialogar más, la importancia de dialogar, de reflexionar, de abrir más reflexiones que vayan más allá de estos debates, o se han quedado así más en debates sobre golpe o fraude, o cómo se han ido así en su conjunto a estos eventos. La verdad, para ser honesto, estábamos un poco preocupados de que la polarización provoque que los eventos de presentación del libro, y perdón, voy a comenzar a hablar otra vez más lento porque estoy comenzando a hablar más rapidito. Estábamos preocupados de que la polarización haga que los eventos de presentación del libro exploten. Más bien no ocurrió esto y sorpresivamente hubo bastante respeto a las posiciones encontradas que se presentaron en todas las ciudades, ¿no? Hicimos presentaciones en El Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Potosí. En todas, el respeto más bien ganó la partida y siempre hubo un debate cordial, ¿no? El ejemplo que quisiera resaltar, que me parece el más interesante, fue la presentación del Alto con la que abrimos la serie de presentaciones. Como ustedes saben, el libro no tiene por título El golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Bueno, y con ese título que al menos no se afilia directamente a la versión del MAS, hicimos la presentación en el Alto y la gente en el Alto fue bastante receptiva de las posiciones que se estaban discutiendo, ¿no? Y hubo un debate bastante simpático en el Alto, en el espacio Waliquí, que duró como 2 horas y pico, ¿no? Lo más interesante y anecdótico para mí es que un abogado estadounidense, y no quiero menospreciar para nada su trabajo como abogado, obviamente él hace un trabajo muy valioso, ¿no? Derek, justamente que publicó un libro con una periodista estadounidense, Linda Farting, que se titula justamente El golpe de Estado en Bolivia. Él estuvo también en la presentación del libro y él estuvo como indignado de que ¿cómo es posible que no estemos hablando del golpe de Estado y que bla, 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 y que esto es inaudito?
No, y como estoy diciendo, más bien la gente en el Alto fue sumamente receptiva de las posiciones que se estaban discutiendo en el libro, ¿no es cierto? A veces las ideologías permean demasiado nuestras actitudes, ¿no? Bueno, en este caso me pareció un buen ejemplo para resaltar. Gracias, Vale. Me hace recordar también así comentarios de algunas personas hablando sobre este última ronda de conflictos en diciembre del año pasado, que está más los élites que están luchando entre sí mismos y poniendo en clivajes que no existen en realidad, como clivajes regionales que tenemos, y es como mejor como vayan imponiéndose encima y basta, y estamos descansados, pero igualmente es como yo sentía lo mismo en el tema de algunas polémicas, debates académicos sobre este tema, y realmente como comparto este sentimiento de algunos espacios que tienen son más recepcionados y otros que no. Tengo otra pregunta acá. Es como una cuestión de cómo pueden decir que el racismo no fue promocionada por el MAS, es decir, cómo Mesa no promocionó la desobediencia civil frente al fraude. Así como, no sé si escuchan bien la pregunta. El racismo no fue promocionado por Almaz, eso dice, no alcancé no puedo ver el texto tampoco. Yo creo que si la pregunta va por decir como si estaba promocionada, y cómo se pueden así negar que sí o no estaba promocionada el racismo por este lado. No sé si entiendo bien, pero a mí me parece que el MAS en general no promocionó el racismo, pero lo que trataba de enfatizar es que sí instrumentalizó la versión de que la movilización del 2019 se debía generalmente a sectores racistas, ¿no? Es la interpretación promocionada por el MAS, sí tenía un gran contenido en este sentido de un elemento racista, ¿no? Pero de que el MAS haya promocionado el racismo, eso me parece bastante discutible, sinceramente. De acuerdo, yo creo que sí, una manera de reflexionarse igual es cómo se van a insertar estos discursos y apropiarse para fines políticas, y da un poco de confusión, como su último comentario la di sobre el tema de lo difícil tener palabras sobre hablar sobre racismo, y creo que sí, esos conceptos o categorías que tenemos que vienen de otros contextos o países, como vale la pena reflexionar de qué se trata cuando hablamos racismo, que sean así una división política o se trata así una experiencia de vida de exclusión estructuralmente contra ciertas personas o grupos históricamente por colonialismo y que siguen adelante, que es otra experiencia de racismo, que un discurso que yo creo que sí que entra en los debates políticos, igual la polémica. No sé, solo es mi opinión para reflexionar un poco más con estos temas, porque sí es bastante complicado. Nancy, ¿tiene otro comentario? Y si no hablo demasiado, quería preguntar un poco sobre Don estaba hablando de este congreso feminista que asististe. A ver si nos puede hablar un poco, ¿qué están, si las mujeres querían dejar atrás todo ese del golpe? ¿Qué están pensando ahora? ¿Cómo va? ¿Qué son los horizontes que
que ellas estaban hablando, y para Vladimir, a ver si los demás, no solamente los feministas, pero si es que el país fue dividido y sigue siendo dividido, ¿cómo es que van avanzando? ¿Cuáles son los horizontes que estamos viendo para el futuro de Bolivia, más allá de este momento de crisis y división? Ojalá que no quede ahí en este crisis, pero que va más allá. A ver, ¿qué piensan? Bueno, voy primera porque me tengo que salir un poquito antes de las 6:30. Bueno, hora México. También hay otra pregunta acá muy interesante en el chat para Amy, que ojalá se pueda contestar también. Pues mi sensación ahí en esa reunión realmente fue que ¿por qué convocar? Era para tratar de ensanchar el piso común de lucha, a ver cómo se sigue organizando, cómo expande en todos lados, y cómo las chavas de La Paz comparten con las chavas de Cochabamba, qué diferencias se están viendo en lo que están enfrentando y las formas organizativas que están usando, ¿no? Entonces yo sentí como que era un momento de muchísima fuerza. Perdón, no sé si estoy hablando muy rápido, pero fue un encuentro cerrado, donde acudimos por invitación. Entonces hablaron como de forma, también hablamos, bueno, desde cosas muy íntimas, ¿no? De mucha violencia. Y como dejar atrás el 2019 no significa que no hay traumas que se siguen manifestando, sino que el debate de que si fue o no fue no sirve. Y creo que eso desde muy temprano aquí bueno, yo no estoy ahorita en Puebla, pero normalmente estoy en Puebla, y tenemos de cerca a Raquel Gutiérrez Aguilar, que desde que empezaron con este discurso el 10 de noviembre, ella ya decía con mucha claridad, eso no es fértil para entender lo que está pasando, no es fértil. Entonces, realmente el encuentro feminista fue un momento de las chavas buscando más, más potencia, o sea, ensanchar de verdad las luchas para seguir. Nancy, esa me parece una pregunta muy grande, no sé si la voy a poder contestar, pero en líneas muy, muy generales, a mí me parece que sí hay algunas cosas que están como generándose ahí bajo la superficie en diversos aspectos, ¿no? Como lo que menciona Don, y creo que espacios aquí en el Alto de La Paz, con... ¿qué se llama? Agricultura urbana, y en La Paz también, en espacios culturales aquí en el Alto, espacios culturales en Santa Cruz. Hay hay muchísimo movimiento microscópico, para llamarlo de alguna manera, óptica, ¿no? Pero a nivel grande, a nivel macro, a nivel de partidos políticos y de movimientos sociales con capacidad de movilización a nivel nacional, lastimosamente eso es uno de los legados del MAS. No tenemos proyectos progresistas, si queremos llamarlo de esa manera, izquierdistas, si quieres llamarlos de esa manera. No tenemos nada que tenga la capacidad de disputarle políticamente al movimiento al socialismo en estos momentos. Del lado un poquito más conservador o de centro y de derecha, tampoco tenemos nada. Tenemos partidos políticos bastante dispersos, y la derecha en el país no tiene la capacidad tampoco de enfrentarse al MAS, ¿no? Así que estamos en una situación política en la que el más debilitado sigue siendo la fuerza hegemónica en el país. Mi posición personal, donde yo quiero o donde yo estoy empujando, y creo que algunos compañeros desarticulados o articulados, algunos de nosotros creo que estamos empujando el coche más o menos en la misma dirección. Y no soy, la verdad, mucho de hablar de esto, pero sí me parece que hay que empujar por un horizonte ecosocialista. Si me permiten decirlo, creo que
Lo que ha hecho el MAS esencialmente ha sido ampliar la crisis ecológica en el país, ha sido ampliar la agricultura industrial en el oriente a costa de la deforestación más amplia que hemos vivido en décadas. Casi la mitad de la deforestación histórica en el país ha sucedido en los últimos 15 años. El incremento de la industrialización y de las emisiones de gases de efecto de invernadero en el país, y otros problemas de ese tipo. El gobierno del MAS jamás fue un gobierno nacionalista. La política económica en general del movimiento al socialismo ha sido una política típicamente neoliberal con algunos ajustes a nivel macroeconómico, con alguna intervención dentro de sectores llamados estratégicos en hidrocarburos y en minería. Y en general la política étnica, para llamarlo de alguna manera. Yo no soy experto en este último punto, evidentemente, pero si quiero mencionar mi opinión, creo que la política étnica jamás fue más allá del multiculturalismo de los años 90. Y las representaciones indígenas políticas en el Parlamento son ampliamente subsumidas por el movimiento socialismo como aparato político. En gran medida, no totalmente, pero en gran medida, ¿no? Así que en medio de la crisis climática global y de la ampliación de la industrialización que está generando un quiebre ecológico en el planeta, creo que el gobierno del MAS representa el pasado y que creo que lo que tenemos que hacer es empujar el coche hacia un futuro que restablezca una relación de equilibrio con la naturaleza y que implica también un futuro donde los trabajadores tengan el pan de cada día y en cantidad suficiente y nutricional correcta, y que no haya violencia tampoco para las mujeres, como se ha ocurrido en ese proceso de industrialización generalizada en el país, ¿no? Que ha desequilibrado las relaciones de género, ¿no? Y que ha generado una explosión de violencia de género, ¿no? Eso para decirlo muy brevemente, pero creo que por ahí va la cosa, en un futuro ecosocialista. Gracias, Vladi. Voy a intentar responder brevemente también a esta pregunta de Clau sobre qué fue que la izquierda académica y los movimientos progresistas pueden aprender sobre el conflicto en Bolivia. Y pues es una pregunta bastante grande. Yo creo que sí, muchísimo. Aquí hay muchísimo que reflexionar y sentarnos así, seguimos reflexionando. Pero también creo que sí depende de dónde van a entrar en el análisis. Y para mí, un ejemplo concreto antes de la crisis, hemos compartido un trabajo colaborativo que hemos hecho con algunas compas en un libro a nivel Latinoamérica sobre las autonomías indígenas, a volver a reflexionar a este nivel que está pasando. Y los coordinadores nos invitaron a compartir con algunos académicos y también activistas mapuche en Chile. Y en esta época están así luchando de entrar a negociar con la constituyente. Y creo que sí, hay muchas cosas de aprender que ha pasado como Bolivia, como ejemplar de país donde se ha cambiado muchas cosas en cuanto a derechos indígenas, pero igual hay muchos procesos de fragmentación, que era realmente una gran parte de mis investigaciones. Se trata de eso porque eso es lo que está pasando. Y entender que está pasando a niveles pequeños como paralelismos, divisiones, cooptaciones. Y cuando llegamos ya a la crisis, y no había mucha respuesta así de esta cantidad que hemos visto que ya llevaba el proyecto en sí, porque esos procesos, y creo que sí, cuando van a entrar a tomar inspiración de Bolivia o seguir negociándose con el Estado, obteniendo derechos, hay muchos que podemos aprender que ha pasado, pero también a otro lado que siguen luchando, hay muchas cosas que ya podemos aprender desde estas reflexiones y con esto voy a insistir en la importancia de que podemos seguir escuchando esas cosas y reflexiones y teorías y análisis
desde abajo, que esas personas que van a mostrarnos lo más importante. No sé si Vladi, hay otra pregunta ahí en el chat, si quieres responder a eso. No sé si ves de René. A ver, lo estoy leyendo. Sí, bueno, decía eso de que ese, ojalá podría ser una alternativa, ¿no? A mí me parece que la violencia de género es algo terrible. Lo que está ocurriendo en el país es realmente un proceso de violencia generalizada contra mujeres de diversos estratos sociales, principalmente mujeres de estratos populares, y que en mi lectura, de nuevo, yo no soy experto, estoy simplemente mencionando mi opinión silvestre, permítanmelo decir, pero creo que lo que está ocurriendo, las nuevas relaciones de género, la incorporación de la mujer dentro de diversos espacios laborales, el mayor incremento de la educación postsecundaria para mujeres, está impactando entre las relaciones de género tradicionales en sectores populares y en sectores de clase media en el país. Y está un sector de los hombres, lastimosamente, está respondiendo a esto con violencia, a falta de otras cosas, con violencia contra las mujeres, ¿no? Las estadísticas de feminicidios son horrorosas en el país, ¿no es cierto? Y esto por un lado. Por otro lado, para mencionar solo un par de sectores, ¿no es cierto? Las estadísticas sobre muertes de trabajadores mineros o los accidentes laborales en construcción también son escalofriantes, ¿no? O sea, uno parece estar en medio de la revolución, de las crónicas de la revolución industrial inglesa en las minas de carbón, ¿no es cierto? Hay cada semana un muerto, si no es cada día o cada 2 días, perdón, un muerto que es reportado por la policía en Potosí, en el Cerro Rico solamente, ¿no? Y que es reportado también por el Potosí, por el periódico de aquella ciudad, ¿no es cierto? Y así, ¿no? La violencia ejercida sobre el bosque en el norte de Bolivia, para decir algunas de las crisis más sobresalientes, ¿no? Así que creo que la forma en que debemos pensar nuestro futuro es justamente pensar un futuro que restablezca que repare estas crisis, ¿no es cierto? Que repare todos estos baches que se han ido agravando muy rápidamente en las últimas décadas, ¿no? Por eso mencionaba muy brevemente, ¿no? Que sí me parece que hay que pensar en un futuro ecosocialista y que sin duda alguna esto implica repensar desde un punto de vista feminista las relaciones de género en el país. Gracias, Vladi. No sé si hay otro comentario o pregunta. Bueno, creo que sí, con eso podemos cerrar. Muchas gracias a todos por estar presentes, por compartir sus reflexiones y preguntas. También a los ponentes, Vladimir y Doña, que se fue, pero gracias a ella también. Realmente ha sido un placer tenerles acá en nuestro espacio, en la Universidad de California de San Diego, y charlar en tantos públicos y juntar así las perspectivas. Y muchas gracias. Felicidades por el libro y los deportes. Y gracias a todos. Y este va a ver así en Facebook si quieren ver el video. Muchas gracias, Amy. Muchas gracias, Eric. Y muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.